Estuve meditando mucho qué es lo que Dios quería hablarles hoy, hablarme también, porque primero nos habla a nosotros y luego nosotros transmitimos esto. Y estaba viendo en la serie de The Chosen, si algunos conocen, estaba viendo eso y empecé a fijarme en todos los discípulos y más me llamaba la atención Judas. Todos los capítulos que veía yo le miraba más a Judas y me empezó a entrar esa curiosidad de por qué Judas era así, porque Jesús le eligió a él. No es que Judas vino y se acercó y Dios, no, Jesús dijo, yo les escogí a ustedes, a los 12, y Judas estaba entre ellos. Y dije, ¿cómo Judas empezó y cómo terminó? Entonces, vi la vida de Judas, empecé a buscar un poco, no habla mucho sobre él, ¿verdad? Que él fue parte de los discípulos, aprendió mucho de Jesús, seguía sus pasos, pero al final fue la codicia, la ambición que lo llevó a terminar como terminó. También estaba dentro de los propósitos de Dios, pero cómo fue la vida de él, cómo fue que terminó así, ¿verdad? Haciendo ser que había 11 más y él fue el único que terminó así, ¿verdad? Entonces estaba leyendo Juan capítulo 6, a ver si me acompañan, versículos 66 al 71. Juan 6, 66 al 71 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es porque Jesús empezó a decir muchas cosas, que él era la carne, de a través de él todos íbamos a ser salvos, y muchos no entendían. Como la vez pasada estaba compartiendo una hermana, a veces nosotros leemos la Biblia pero después de muchos años entendemos, y esto pasaba con ellos. Ellos no entendían las palabras que Jesús estaba dando en ese momento. Entonces, como no entendían, se iban, decían, yo no entiendo esto, entonces yo no le voy a seguir a él. Y sigue diciendo, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, Jesús ya sabía que Judas iba a ser. O sea, Jesús conocía el corazón de Judas. Por más de que Judas estaba entre todos ellos, entre Jesús, o sea, él conocía qué eran los pensamientos de Judas y lo que había dentro del corazón de él, ¿verdad? Igual que a nosotros podemos estar aquí y aparentar algo, pero el que conoce lo que hay aquí, lo que hay aquí es Dios. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero Dios conoce todo nuestro ser. Amén. Y luego volvemos otra vez. Leemos en Juan 12, 3 al 6. A ver qué dice. Habla también de Judas. Esto es cuando María derrama el perfume en los pies de Jesús, que dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. En la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él era el discípulo de Jesús, uno de los 12 escogidos. Él estaba entre Jesús, conocía sus enseñanzas y él robaba. Él estaba robando porque él era el tesorero de todo el ministerio de Jesús, él era el tesorero. Entonces él se queja, ¿por qué derrama ese perfume? Ese perfume es caro, lo vendemos y lo damos a los pobres, dice, pero sabiendo que él se iba a quedar una parte. O sea que Jesús ya sabía, Jesús conocía el corazón, Jesús sabía que él robaba, Jesús sabía eso, pero igual él le tenía ahí cerca, le tenía amor, porque nunca, en ningún momento en la Biblia dijo que Jesús lo reprochó, lo desechó, le dijo de todo, no, en ningún momento, siempre tuvo amor hacia los 12, siempre tuvo amor hacia todos ellos, sus discípulos. Y luego vemos en la última cena, que está en Mateo 26, del 20 al 25.
Aquí vemos algo muy importante que a mí me llamó la atención que dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Luego el 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dijo: tú lo has dicho. ¿Qué le llama la atención de esta cita? Que todos respondieron: seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y fue el único que dijo: seré yo, maestro. Y a ello me llamó la atención y dije: ¿por qué los demás le decían Señor y él le dijo maestro? Entonces empecé a buscar un poco la diferencia entre que nuestro Dios sea nuestro Señor y que nuestro Dios sea nuestro maestro, ¿sí? Y he encontrado esto. Cuando Dios es nuestro Señor, el Señor implica autoridad, dueño, soberano. Quien ve a Dios como su Señor lo reconoce como Rey absoluto, el que gobierna su vida y merece obediencia total. Eso es cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor. Y esto vemos en Lucas 6:46. A ver qué dice en Lucas. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Porque cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, nosotros somos siervos. ¿Qué hace un siervo? Hace todo lo que el Señor dice. Si el Señor le dice: ve a traerme un pan, el siervo tiene que obedecer. O si el Señor le dice: ve y píntame las paredes de esta casa, el siervo debe obedecer. Es obediencia total. Sea lo que sea que el Señor pide, nosotros como siervos debemos obedecer, ¿sí? También en Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9, a ver qué dice sobre esto. Romanos capítulo 14, versículo 8 al 9. ¿Qué dice? Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea que si el Señor quiere que vivamos, nosotros vivimos. Si el Señor quiere que estemos muertos, nosotros morimos, porque nosotros le pertenecemos a Él. Él ya pagó el precio, Él ya nos compró y nosotros tenemos que obedecerlo como nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. La relación es de siervo hacia su Señor. El creyente se somete, obedece y vive bajo su gobierno. Amén. Entonces eso es cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor. Y cuando reconocemos a Dios como nuestro maestro, dice: maestro implica instructor, guía y formador. Eso es un maestro, el que nos instruye, nos enseña, nos guía. Quien ve a Dios como maestro lo reconoce como el que enseña el camino, corrige, instruye y modela su carácter. Dios dice, la palabra de Dios es su guía. Aquí está todo aquí nosotros entramos, estudiamos y Dios nos enseña a través del Espíritu, nos va enseñando, y a través que nosotros escudriñamos la palabra, Él nos va enseñando cada día cosas nuevas. A veces leemos versículos ya desde pequeños que sabemos y ahora Dios nos va enseñando cosas que no sabíamos antes. Nos va abriendo el entendimiento. Amén. A ver qué dice en Mateo 11:29. A ver qué dice sobre lo del maestro. Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
O sea, el Señor nos dice que nosotros debemos de aprender, nosotros debemos ser discípulos de Él. Debemos ver cómo Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra y todas las enseñanzas que Él nos dejó. Amén. Aquí vemos la relación que tenemos de discípulo hacia su maestro. El creyente aprende, imita y sigue sus enseñanzas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Imitar, seguir sus enseñanzas y ver que Él es nuestro ejemplo. Amén. Y luego vi algunas diferencias principales entre lo que es el Señor y lo que es maestro. A ver, si nosotros vemos a Dios como nuestro Señor, nuestra relación con Él va a ser como Señor, siervo y Señor, ¿sí? Y si lo vemos como maestro, vamos a ser discípulos, maestros. Eso va a ser la relación que nosotros tenemos con Dios. Nuestro énfasis o la importancia de eso es que cuando nosotros le vemos a Dios como nuestro Señor, nosotros lo vemos como autoridad y lo obedecemos. Nosotros somos obedientes a nuestro Señor. Y si nosotros le vemos como maestro, nosotros vemos sus enseñanzas y nos formamos, aprendemos, crecemos y tenemos sabiduría. Amén. La actitud que tenemos nosotros como creyentes a través de nuestro Señor como Dios, como Señor, es que nosotros nos sometemos y nos rendimos a Él. Amén. Y si lo vemos como nuestro maestro, nosotros escuchamos, aprendemos y ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Amén. Y nuestra meta, cuando vemos a nuestro Dios como Señor, es hacer su voluntad. Y como maestro, ser transformados y vistos a su imagen. Porque ese es nuestro objetivo, que nosotros seamos, Él dice, que ustedes sean imagen mía. Amén. Ambos roles se complementan, ¿sí? Todos somos llamados a ser siervos y discípulos. Entonces, en los discípulos que vemos nosotros vemos seguidores que aprendieron de Él, pero también vemos siervos. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Judas fue solo discípulo, no fue siervo. Porque si fuera siervo iba a dejar todo para obedecer a su Señor. No iba solo a aprender de Él, porque Judas lo único que hizo fue aprender del maestro, seguir sus pasos, copiar lo que Él hacía, pero no le seguía y no se humilló a Él como su Señor. Amén. Nuestro Dios es nuestro Maestro y nuestro Señor, como dice en Juan 13:13. A ver qué dice en Juan 13:13. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea que Él es nuestro Señor y es nuestro Maestro. Amén. Y luego estuve investigando más porque dije, bueno, nosotros somos siervos, somos discípulos, pero ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las funciones que nosotros debemos de realizar tanto como discípulos como siervos? Y estuve viendo que primero debemos nosotros obedecer, como siervos de Dios, nosotros debemos obedecer la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer, si Dios nos dice ve para allá, nosotros tenemos que ir. Porque no vamos a hacer que vamos a desobedecer y luego nos pasan las cosas y estamos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque no obedecimos a Dios. Como dice en Romanos 6:22, ¿qué dice sobre la obediencia? Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna. Nosotros somos siervos, como nosotros somos salvos, nosotros ahora somos siervos de Dios. Él ya pagó un precio por nosotros y nosotros debemos servirle. ¿Cuál es otra función de un siervo? Es servir con humildad y fidelidad. Nosotros debemos ser humildes, no solamente porque decimos yo soy cristiano, ustedes son pecadores, yo soy salva y ustedes no. No, nosotros debemos ser humildes. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? En Mateo 24, capítulo 45 y 46. ¿Voy muy rápido o están entendiendo todo? ¿Sí? ¿Amén? ¿Están todos despiertos?
Amén, dice. Ay, no se duerman, hermanos, falta mucho tiempo. Vale, ¿qué dice en Mateo 24:45? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dios nos dejó una misión y nosotros debemos ser humildes y ser fieles a lo que Dios nos dejó hacer, ¿sí? Debemos cumplir la misión que Dios nos asignó. La mayoría ya sabe cuál es la misión que Dios nos asignó, ¿verdad? Pues los que no saben, pues vamos a leer en Hechos 13:36. A ver qué dice Hechos 13:36 sobre la misión que Dios nos dejó asignado. A ver, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a su padre y vio. No, ese no es. Me habré equivocado. Bueno, 13, donde dice que somos 13:18. Bueno, donde dice que Dios nos dice que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Marcos es? Sale una parte también que dice, nuestra misión es que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros no nos tenemos que quedar con lo que sabemos, nosotros tenemos que salir fuera, ir a instruir a las personas y mostrarles cuál es la verdad. ¿Amén? ¿Sí? Y luego vamos a rendir cuentas a Dios. ¿Sí? En Romanos 14:12. ¿Es 28? Vale, pues ahí me equivoqué en escribir. Vale. Luego dice, en Romanos 12 dice, de manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de él. O sea, que no es que nosotros vamos a ser cristianos, ya nos convertimos, ya vamos a ser salvos, no. Nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos dijo que debemos de hacer, que es esparcir y llevar su palabra a todas las naciones, a todas las personas que necesitan. Y luego, cuando Él venga, nosotros tenemos que rendir cuenta. Dios nos va a decir, ¿qué hiciste? Yo te dejé que hagan esto, yo te dejé que hagas aquello. ¿Hiciste lo que te pedí? Y ahí va a salir todo eso. Amén. El siervo vive para obedecer, servir y ser fiel. Eso es lo que el siervo debe hacer. Y luego, vimos ya lo que es ser siervo. Y ahora vemos lo que es ser discípulos. ¿Cuáles son las funciones de un discípulo? El discípulo de Dios. Primero, aprender y permanecer en la palabra. Esto es nuestra arma. A veces nosotros esto dejamos de lado. Decimos, yo ya sé la palabra, yo ya sé todo, venimos, escuchamos los sermones y nos vamos. Pero ¿esto qué? Aquí está, esto es la palabra de Dios, esto tenemos que escudriñarlo de día y de noche. Aquí está lo que Dios nos dejó y de aquí nosotros tenemos que aprender. Y el Espíritu Santo nos guía y nos enseña día a día. ¿Sí? Vemos que dice en Juan capítulo 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que nosotros tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que escudriñarlo, tenemos que vivir esto y nosotros vamos a ser verdaderamente libres y vamos a ser discípulos de Cristo. Amén. Otra cosa que hace el discípulo de Dios, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Eso es lo que más cuesta. Dejar nuestra vida pasada y volver y hacer lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios dice. Eso es lo que cuesta. En esta sociedad cuesta un montón. Porque últimamente estamos viendo gente, por ejemplo, del mundo de los cantantes, de los artistas. Dicen que volvieron, que se arrepintieron, fueron a Cristo, pero no dejan su vida pasada. Seguir a Cristo es dejar todo, la fama, el dinero, todo y volver y hacer lo que Dios dice. Pero nosotros vemos cantantes cristianos que dicen, no, es que yo veo que cantando música para el mundo tengo más dinero
Y los artistas cristianos, o sea, cantando música para Dios, no tengo tanto dinero. Entonces, yo le sigo a Cristo, pero sigo haciendo música para el mundo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estás en el mundo o estás siguiendo a Cristo? Entonces, eso significa que totalmente no se negaron a dejar su vida pasada. Eso no es un arrepentimiento y una conversión total. Porque no puedes estar viviendo en dos bandos, no puedes estar en el frío y en el calor siempre. Tienes que estar o frío o caliente y ya. No puedes estar viviendo dos mundos. Y esto es lo que en la sociedad hoy día vemos un montón. Y en la sociedad lo que más influencia a los chicos, a los jóvenes, son ese tipo de gente que dice, no está mal salir de fiesta. No está mal en beber y estar haciendo esas cosas. Yo me voy a la iglesia los domingos, sigo a Cristo, pero no está mal tampoco divertirse. Eso es lo que nosotros hoy día estamos viendo y un montón de gente que están influenciando a nuestros jóvenes. Yo digo jóvenes, yo también soy joven, pero digo a los más jóvenes, digo. Entonces tenemos que ver también a quiénes estamos consumiendo en las redes, a quién le estamos siguiendo, a quiénes estamos escuchando. Porque hay muchos artistas cristianos que se dicen ser cristianos, pero se están alimentando de cantantes o influencias seculares y tú dices, pero estoy escuchando algo que alabe a Dios o estoy escuchando algo que está alabando al mundo. Amén. Entonces tenemos que tener un discernimiento ahí de lo que tenemos que consumir y no. ¿Qué dice en Lucas 9:23 sobre negarse a sí mismo? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que Dios no te está diciendo, si tú quieres venir a mí, todos los días van a ser color de rosa, te van a salir bien todas tus cosas, todo va a estar resuelto tu vida y yo te voy a dar vida eterna y amén. No dice así, niéguese a mí, toma su cruz, dice, o sea que tenemos que tomar nuestra carga y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. La vida, Dios no nos dijo, la vida va a ser fácil, no, va a ser difícil, porque todo el mundo se pone en contra tuya, es como nadar contra la corriente y estar ahí. No sé si nunca se fueron al río tratando de nadar contra la corriente, cuesta, cansa, estás ahí, sales agotado y eso es lo que día a día nosotros, porque nosotros nos acostamos y decimos, Dios mío, qué cansado estoy, que no hice nada, pero sí hicimos, estuvimos nadando en contra del mundo, en contra de la corriente y seguir a Cristo cueste lo que cueste, amén. Luego, ¿qué debemos de hacer como discípulos? Imitar a nuestro maestro, hacer todo lo que Él dice, todo lo que Él hace y todo lo que Él nos dice que hagamos. En Mateo 10, 24 a 25, ¿qué dice? Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzeb, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, que nos está diciendo aquí que debemos parecernos a Jesús en carácter y conducta. Todo lo que Él hizo, si nosotros vemos la Biblia, cómo Él vivió entre los gentiles, entre los judíos y todo eso, fue difícil para Él, porque Él hacía cosas que antes era wow, por ejemplo, sanar en el día de reposo, por ejemplo, para ellos pero Él iba contra la corriente, iba contra las tradiciones de este mundo, y nosotros aquí también debemos vivir así, porque te dicen, un ejemplo, en Semana Santa un viernes no se come carne, ¿verdad? Y nosotros, que lo único que tenemos para comer es siempre carne, ¿verdad? Entonces te dice, porque siempre coincide que solamente hay carne para comer ese día. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O seguir la corriente de este mundo y quedarnos con hambre, o decir, Dios me protege todo, yo sigo a Dios y no sigo las tradiciones de este mundo. Amén. Luego dice, tenemos que dar frutos espirituales. Ahí es que los frutos del Espíritu, eso es lo que cuesta muchísimo. A ver qué dice sobre los frutos espirituales en Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando una persona aprende, se ve porque lleva sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Hermanos, demuestren que saben mucho de la Biblia.
Lo que más cuesta, amor, paz, paciencia. Cuando los niños están, Señor, dame paciencia y antes que, ¿verdad? O sea, que si nosotros aprendemos del Señor, nosotros somos como el Señor y tenemos fruto, se nota en nosotros. Siempre dice, esa persona tiene algo y no sé qué es. Es Dios en nosotros, ese es el fruto. Donde nosotros vayamos, seamos la diferencia, hagamos una diferencia de porque nosotros le tenemos al Hijo de Dios dentro de nosotros y esa paz que llevamos, que sobrepasa todo entendimiento, llevamos a todos los lugares. Amén. Y luego tenemos que multiplicarnos y formar a otros. O sea, que no quedarnos con lo que tenemos, sino que instruir, contar lo que hemos aprendido. ¿Qué dice eso en Mateo 28, 19 al 20? Dice, por tanto, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, nosotros, porque yo por ejemplo soy una persona que yo aprendo algo y enseguida quiero contarle a alguien. Vos sabés que aprendí esto, no sé qué hay. Y a veces la persona me dice, ya pasó, ya vos quédate con eso, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros aprendimos a cómo por ejemplo, combatir al pecado, ¿por qué nos vamos a quedar con eso? Nosotros tenemos la clave de la vida eterna. ¿Por qué nos vamos a quedar con eso? Yo a veces le miro a mis compañeros de trabajo y digo, ay Señor, dame la oportunidad de hablarle a esta gente, porque a veces cuesta evangelizarle a las personas así y entrarle y decirle, Jesús te ama, Él murió por ti, tú eres pecador y vas a morir en el infierno. O sea, todo eso, ¿verdad? Entonces hay que orar, y a veces me dan unas ganas de decirle a mi compañero, tenés que creer en Dios porque Él te ama y Él te va a salvar y todo, pero no, es el momento, de a poco. Nosotros, ¿cómo vamos evangelizando con nuestra conducta? Siendo diferentes, marcando la diferencia, y ahí la gente le da curiosidad y empieza a decir, este tiene algo diferente, voy a acercarme más a él. Y ahí de a poco, y cuando sea el momento y Dios ya tiene la tierra preparada, ahí entrar con la palabra, porque vas a saber que si Dios preparó la tierra es porque eso va a salir, va a estar bien. Amén. Bueno, vemos entonces que un discípulo de Dios vive para aprender, imitar a Cristo y multiplicarse. Eso es lo que hace un discípulo. Ambos aspectos son inseparables. O sea, no podemos ser siervos sin ser discípulos, ni ser discípulos sin ser siervos, ¿entienden? Un siervo sin ser discípulo obedece sin entender. Y un discípulo sin ser siervo aprende, pero no obedece. Amén. Jesús quiere que seamos siervos fieles y discípulos verdaderos. En conclusión, Dios nos llama a vivir bajo su señorío como siervos fieles, y también nos llama a ser discípulos comprometidos para aprender y enseñar. Y hoy debemos decidir todos, ¿seremos solo creyentes de nombre o un verdadero siervo y discípulo de Dios? Amén. Pues esta era la palabra que Dios tenía preparada para nosotros hoy. Amén.